Bueno, comenzamos con un nuevo bloque. Este es el bloque 4, ya el último de los bloques que trabajamos como preguntas cortas de 10 líneas, aunque como ya habéis visto, de corta nuestra historia, vamos, la historia que hemos visto hasta ahora no ha tenido nada, porque, bueno, hemos visto la historia de España hasta la llegada de los Borbones, y justo este último bloque va a ser la España de los primeros tres reyes, bueno, cuatro reyes siendo estrictos, Borbones, en la monarquía hispánica. Bueno, el bloque tiene cuatro posibles preguntas. La guerra de sucesión española, el sistema de Utrecht, los pactos de familia es el primero. En este trataremos cómo llega al poder perdón, Fernando, no, sí, Felipe, madre mía, Felipe V, después de la guerra de sucesión española, cuáles son las razones por las que ocurre, cómo se da y demás. Luego el sistema de Utrecht, que es la paz de esa guerra de sucesión española. Y luego vamos a tratar política internacional durante el reinado de los Borbones en España, con lo cual este es un epígrafe más centrado en lo que viene a ser conflictos, guerras internacionales, la posición de la monarquía hispánica en Europa durante este periodo. El segundo es la nueva monarquía borbónica, los decretos de nueva planta, modelo de Estado y alcance de las reformas. En este epígrafe segundo lo que trataremos son más cuáles son las reformas administrativas que van a llevar a cabo los reyes de la nueva dinastía de los Borbones en la monarquía hispánica. Luego los otros dos bloques los trataremos más adelante. Tratan de cómo era la España del siglo XVIII, la expansión y transformaciones económicas, agricultura, industria y comercio con América, causas del despegue económico de Cataluña. Cómo evolucionó la producción, la economía en la España del siglo XVIII. Y la última, ideas fundamentales de la Ilustración, despotismo ilustrado con el caso de Carlos III. Durante el siglo XVIII es cuando se da en Europa uno de los principales movimientos intelectuales de la historia del pensamiento europeo, que es la Ilustración. Pues veremos cómo fue la Ilustración en España y más concretamente en el caso del reinado de Carlos III. Bueno, los primeros Borbones, 1700-1788. Estos son los años en los que trataremos en nuestro bloque, debido a que son los reinados de los siguientes reyes Borbones. Bueno, ya sabemos que Carlos II, es el último de los reyes de la monarquía hispánica que pertenece a la dinastía de los Austrias, la parte española de la dinastía de los Habsburgo. Y debido a que no tuvo descendencia, Felipe de Anjou va a ser su heredero, es este que tenemos aquí en la derecha, el cual pertenecía a otra dinastía distinta que eran los Borbones, la cual era la casa que reinaba en Francia. Felipe de Anjou va a heredar la monarquía hispánica con el nombre de Felipe V en el año 1700, después de la muerte de Carlos II, y va a durar su reinado hasta 1746, aunque hay un pequeño paréntesis, un periodo de su vida un poco extraño en el que decide abdicar en su hijo Luis I, pero muere muy joven y vuelve a gobernar Felipe V. Luego, el siguiente rey será Fernando VI, hijo de Felipe V, de 1746-1759, y luego Carlos III, que también era hijo de Felipe V, debido a que Fernando VI no tuvo descendencia. En general, no son unos reyes al estilo de Felipe II, de Carlos V, es decir, no son unos reyes pues decididos, ¿no?, con grandes personalidades, pero sí que supieron elegir mejor que los Austrias menores, ya sabéis, los Austrias del siglo XVII, es decir, Felipe III, Felipe IV, Carlos II, supieron elegir mejor que ellos a quién tenían que poner en el poder y van a, digamos, apoyar en mayor medida cuáles son las reformas que necesita una monarquía hispánica que, como ya se vio con el conde duque de Olivares, necesitaba cambiar la forma en la que estaba organizada y administrada. Bueno, durante bastante tiempo en la historiografía española, la llegada de la dinastía de los Borbones ha sido vista como una ruptura frente a los Austrias. Es decir, se veía que, se entendía que la llegada de los Borbones pues cambió de forma muy radical, rupturista, cómo se había gobernado la monarquía hispánica. Es decir,
un gobierno de una dinastía francesa que lo que hay gobierna es al estilo francés, de forma francesada, lo que pone aquí extranjerizante. Hoy día la historiografía piensa de una forma distinta. Hoy día se ha revisado esa lectura y se ha visto que muchas de las formas nuevas de gobierno que van a utilizar los Borbones en verdad ya se llevaban utilizando desde más o menos desde 1680 bajo el reinado de Carlos II. Algunas de esas tendencias son una recuperación demográfica después de la crisis del siglo XVII, una recuperación económica, unas regiones costeras, periféricas, que cada vez tienen un mayor dinamismo comercial y productivo, una aceptación de que tiene que renovarse la cultura hispánica. Comparemos cómo había sido la cultura del siglo de oro en España, desde el reinado de Felipe II hasta el reinado de Felipe IV. Era una cultura pues que valoraba la nobleza frente a todo, que era intransigente respecto a todo lo que pudiera parecer no católico, ¿no? Todo lo que pudiera ser protestante, que recelaba de, pues, por ejemplo, de invertir, que recelaba de comerciar. Bueno, pues eso cada vez se quiere renovar más. Bueno, además, esto tiene que quedar muy claro, sí que es cierto que la llegada de la dinastía de los Borbones va a hacer que en España entre una influencia política y cultural francesa muy clara, muy clara. Los Borbones van a gobernar en la monarquía hispánica muy al estilo de cómo gobernaban los Borbones en Francia. Pero tampoco que es que la única influencia cultural sea la francesa. También hay influencias desde Italia. Por ejemplo, Carlos III, antes de ser rey de España, había sido rey de Nápoles. Iba a traer a muchos ministros italianos. O también influencia inglesa. Pero bueno, aún así, desde 1680 ya venían dándose muchas de las novedades de la monarquía con los Borbones y la tradición hispana siguió teniendo pues la mayor parte del peso en las decisiones. Bueno, Felipe V tuvo ha tenido una importancia vital en el cambio de la monarquía hispánica hacia una modernización al estilo autoritario francés, al estilo absolutista. La Francia de la que viene Felipe de Anjou, era como se llamaba, era una Francia que estaba gobernada de una forma absolutista. Luis XIV, que era su abuelo, rey de Francia, el rey de la monarquía hegemónica a finales del siglo XVII, Luis XIV, era un rey absolutista. Ya es un paso más aún que ser un monarca autoritario. Bueno, pues Felipe V aspira a ser también un monarca absolutista en la monarquía hispánica. Ya habíamos visto con Felipe IV como con el conde duque de Olivares el intento de conseguir que Felipe IV pueda ser un monarca autoritario derivó en la mayor crisis de la monarquía hispánica, que es la crisis de 1640. Bueno, pues Felipe V va a seguir con ello. Y digamos que va a triunfar en lo que quería hacer Olivares. Entonces, inicio de grandes reformas políticas y culturales del siglo. También es cierto que es una etapa, la del reinado de Felipe V, en la que España va a permanecer casi de forma constante en las guerras. Es decir, eso sigue presente. De nuevo, lo repito mil veces, el gobierno o el Estado autoritario surge para mantener el esfuerzo bélico de las diferentes monarquías, el esfuerzo para la guerra. El autoritarismo y el absolutismo como un paso más que el autoritarismo, son formas de gobierno que están hechas para poder más sustentar grandes ejércitos que pueden estar luchando constantemente. Bueno, pues esa es la idea. 1724, Felipe V abdica en su hijo Luis I, que tenía solo 17 años, pero murió muy joven, lo que hace que Felipe tenga que volver a gobernar. Luego, Fernando VI. Bueno, a ver, Fernando VI muchas veces ha sido visto como un rey no preparado, como un mal rey, como un señor, bueno, pues apático, que no le interesaba mucho gobernar, que no era el mejor, el más preparado, pero cada vez hay una mejor imagen de cómo fue como rey. Fue un periodo, al estilo de Felipe III, de paz en la monarquía hispánica. Con Fernando VI
va a haber, los principales políticos del momento van a ver como una de las grandes objetivos de la monarquía hispánica el recuperar el ser una gran potencia naval. La flota española ya desde el siglo XIX, bueno, incluso desde, podemos decir que desde la batalla del intento de invasión de Inglaterra con Felipe II, de la Armada Invencible, la mal llamada Armada Invencible. Desde entonces la potencia naval había ido en declive y con los Austrias menores la potencia naval española había quedado muy debilitada. Con Fernando VI te van a tener muy claro que hay que volver a esa potencia naval. Y con Fernando VI empiezan también a aparecer en el gobierno personajes que van a tener un papel reformista que vamos a ver con Carlos III potenciado, es decir, gente que ya empieza a ser ilustrada, gente de la Ilustración que quiere reformar de forma racional el gobierno. Ya veremos más adelante qué es la Ilustración. Además, Fernando VI es un gran promotor de la cultura. Él va a traer a la monarquía hispánica, va a traer a España las influencias culturales de Italia, de Francia. Veamos que va a meter a España en las corrientes culturales de su momento. Luego, si Fernando VI es el que introduce las primeras influencias de la Ilustración europea, es decir, esas nuevas formas de pensamiento más modernas europeas, Carlos III es quien más lo va a hacer. Carlos III es uno de los ejemplos que hay en Europa de monarca ilustrado, es decir, monarca que creía en la Ilustración, que quería racionalizar su gobierno. Carlos III, también hijo de Felipe V, es decir, perdón, no lo he dicho, pero era hermanastro de Fernando VI. No es hermano, sino hermanastro, porque la madre era distinta. Él había sido, antes que rey de España, había sido rey de Nápoles y de Sicilia. Pero para poder heredar la monarquía hispánica tuvo que renunciar a seguir siendo rey de Nápoles y de Sicilia. Como os he dicho, es uno de los principales representantes de monarca ilustrado, monarca que cree en la Ilustración y que quiere modernizar. Pero eso sí, modernizar en forma de reformas, no de revoluciones. Bueno, esos son los reyes que vamos a tratar en este bloque 4. Ahora, después de esta introducción, ya comenzamos con, lo primero de todo, la Guerra de Sucesión y la Paz de Utrecht, que va a ser lo que va a marcar la aceptación en Europa de que en España hay una nueva dinastía, que son los Borbones, y que es una dinastía francesa. Bueno, Carlos II muere en 1700 sin descendencia y quedan dos posibles candidatos que tienen derechos al trono. Está a la derecha el archiduque Carlos de Austria, que pertenecía a los Habsburgo, es decir, a la rama alemana o austriaca de la familia de los Habsburgo, a la cual Carlos II también pertenecía, solo que a la rama española, y luego también tenemos a Felipe d'Anjou, que era de la Casa Borbón. Si miramos el árbol genealógico, vemos Felipe III, su hijo es Felipe IV, y el hijo de Felipe IV es Carlos II. Pero, por un lado, una de las hijas de Felipe III, es decir, una de las hermanas de Felipe IV, Ana de Austria, había casado con el rey de Francia. Y otra de las hermanas de Felipe IV, María de Austria, había casado con Fernando III de Austria. De Ana de Austria y de María de Austria, casadas con el rey de Francia y con el emperador de Alemania, con el rey de Austria, van a tener los descendientes Luis XIV y Leopoldo I. Y de ellos, de Luis XIV y de Leopoldo I, que había sido también archiduque de Austria, vamos a tener como sus nietos a Felipe de Anjou, que luego será Felipe V de España, y al archiduque Carlos. Es decir, ambos tenían los mismos derechos a ser el heredero de la monarquía hispánica, ya que eran hijos pero serían bisnietos de hermanas de Felipe IV. Por explicarlo incluso un poco mejor, resulta que estas hermanas de Felipe IV, María de Austria y Ana de Austria, que habían casado por un lado con Francia y por otro lado con Alemania,
Encima, sus hijos, Luis XIV y Leopoldo I, habían casado con hijas de Felipe IV, con hermanas de Carlos II, María Teresa y Margarita. Si, por ejemplo, solo hubiera casado con, yo qué sé, por ejemplo, si miramos en el lado de Alemania, ¿vale? En el lado del Imperio Alemán y de Austria. Si una hermana de Carlos II, por ejemplo, Margarita, hubiera casado con Leopoldo I y su nieto hubiera sido el archiduque Carlos de Austria, en ese caso, el archiduque Carlos tendría más derechos que Felipe d'Anjou si María Teresa no hubiera casado con Luis XIV. Pero es que en este caso había ocurrido lo mismo. Hermanas de Felipe IV habían casado con los reyes de Francia y de Austria, y hermanas de Carlos II habían casado con el rey de Francia y con el rey de Austria. Con lo cual ambos tenían exactamente los mismos derechos a reinar. Pero Carlos II había elegido a uno de los dos, había elegido a Felipe d'Anjou, que era el nieto de Luis XIV de Francia, el rey más poderoso de Alemania, que le tenéis aquí a Luis XIV, de Alemania, de Europa, que le tenéis aquí. Carlos había elegido a uno de los dos, a Felipe d'Anjou, y es que lo que quería Carlos era un aliado que fuera suficientemente poderoso, es decir, Luis XIV, el principal rey de toda Europa, el más poderoso, le había elegido para que fuera un aliado para su sucesor que se encargara de defender a España. Es decir, Carlos tiene que elegir. Felipe d'Anjou, el archiduque Carlos, va a elegir a Felipe d'Anjou porque está emparentado con el rey más poderoso y así ese rey más poderoso puede encargarse de defender a una monarquía hispánica debilitada. La monarquía hispánica no era esa potencia hegemónica europea. Entonces Carlos, para asegurarse que siga existiendo, se busca a un aliado, Francia. Felipe V fue aceptado, pero solo inicialmente, ya que Austria, el emperador de Austria, no va a aceptar que Felipe d'Anjou sea nombrado Felipe V, rey de España. Con lo cual Austria va a declarar la guerra, iniciando las hostilidades en Italia, a España, a Felipe. Es decir, 1701 ya tenemos la guerra. 1700 Felipe V ha sido nombrado rey de España, pero Austria no lo acepta y declara la guerra. Austria, eso sí, tenemos que tener en cuenta, el archiduque Carlos de Austria no era ahora mismo el emperador de Austria, ¿vale? Sino que era un miembro de la familia real austriaca que podía heredar la monarquía hispánica. Y por ello el emperador de Austria, defendiendo los derechos de su nieto, declara la guerra a España. Bueno, cuando Austria declara la guerra a España, otras potencias europeas, Inglaterra, Portugal, Holanda, se alarman, ven como algo peligroso la posibilidad de que, debido a que un miembro de la dinastía de Francia, de los Borbones, sea el rey de España y el rey de Francia. Eso habría dado lugar a un poderoso bloque franco-español. Es decir, si Felipe V, que luego sabemos que es Felipe V, pero si Felipe d'Anjou hereda España, existe el peligro de que España y Francia se vuelvan un solo bloque. Y eso no habría podido ser rivalizado por nadie. Si España y Francia se unen como un solo poder, nadie va a poderse enfrentar a ellos. Y es que Luis XIV casi actuaba como si fuera el rey de España a través de Felipe. Es decir, Luis XIV le decía a Felipe V cómo tenía que gobernar. Luis XIV, ya sabéis, rey de Francia. Y además, Luis XIV había reconocido a Felipe V como uno de los posibles herederos al trono de Francia. ¿Qué pasaría si Luis XIV muere y Felipe V termina siendo el rey de Francia, además del rey de España? Bueno, eso va a llevar a que Inglaterra y Holanda, y también después Portugal o Saboya, decidan que tienen que apoyar a Austria. Es decir, tienen que apoyar al archiduque Carlos. No aceptan a Felipe como rey de España. Con lo cual, tenemos una guerra internacional y una guerra nacional también, que va a ser la guerra de sucesión española. Sucesión porque es la guerra para ver quién sucede a Carlos II. Bueno, esta guerra tiene dos frentes. Tiene un frente en Europa y otro frente en España. La guerra europea va a tener dos bandos. Tiene un bando franco-español, es decir, Felipe V como rey de España y Francia con Luis XIV,
frente a lo que se llama la Gran Alianza Antiborbónica, que está formada por Austria, porque que defiende los derechos del archiduque Carlos, Inglaterra, enemigo histórico de la monarquía hispánica, Holanda, es decir, esos territorios que se habían independizado con la paz de Westfalia, Portugal, que acababa de conseguir su independencia de España, y Saboya. Todos esos territorios frente a Francia y España. Y luego, en España también la guerra civil va a tener conflictos dentro de la propia península, no solo fuera, ya que la corona de Aragón va a defender los derechos del archiduque Carlos de Austria, mientras que la corona de Castilla sí que va a apoyar a Felipe de Anjou. Aunque, hay que matizar, hubo gente que estuvo a favor del archiduque Carlos en Castilla y gente que estuvo a favor de Felipe en Aragón. Bueno, si miramos en el mapa, principales escenarios de la guerra, bueno, pues en lo que es la península, principalmente va a ser en las dos mesetas y luego en Cataluña y Valencia, en el Levante. Luego también en la isla de Menorca, también en Cerdeña, parte de Nápoles, y luego ya en lo que es la guerra internacional, pues tenemos conflictos en los Países Bajos, en el Imperio Alemán y en el norte de Italia. 1711 va a llevar a que la guerra de sucesión haya un cambio brutal, un cambio de 360 grados prácticamente. La guerra se estaba desarrollando de una forma más o menos equilibrada, de manera que Francia y la parte de España que apoyaba a Felipe, es decir, Castilla, Francia y Castilla, están manteniendo el esfuerzo bélico frente a Gran Bretaña, Portugal, Holanda como representante de las provincias que se han independizado, Austria, el Imperio Alemán, Saboya. Bueno, pero es que en 1711 el hermano del archiduque Carlos, que era el emperador, muere. Y Carlos va a ser nombrado nuevo emperador. Con lo cual, esto plantea una amenaza muy grande, que es que si el archiduque Carlos hereda la monarquía hispánica, como Carlos III, digamos, ese habría sido su nombre, ¿no? Carlos III, y además es emperador, esto lo que va a llevar es a que aparezca un bloque hispano-alemán al estilo de Carlos V, de Carlos I de España, V de Alemania. Es decir, una persona que va a tener los territorios de la monarquía hispánica y los territorios de Austria y el Imperio Alemán. Y eso suponía de nuevo un poder que habría sido el principal poder europeo. Con lo cual Inglaterra eso no lo quiere. Entonces Inglaterra, que había estado apoyando a Carlos, porque creían que era la mejor forma de enfrentarse a un peligro que era que Francia y España se hicieran un solo bloque, pues Inglaterra va a dejar de apoyar a Carlos, porque ahora Carlos, como va a ser el nuevo emperador, resulta que si consigue la monarquía hispánica, va a ser también excesivamente poderoso, si fuera emperador de Alemania y rey de España. Con lo cual, Inglaterra empieza a presionar para que la guerra vaya acabando. Y ahí empiezan las negociaciones de paz, que van a durar bastantes años, hasta que en 1713 se firme la Paz de Utrecht. Bueno, la Paz de Utrecht se firma entre 1713 y 1714. Esta Paz de Utrecht es como, dentro de la historia de España, es una de las paces que más tenemos que conocer. Tenemos que conocer la Paz de Westfalia, la Paz de Pirineos, la Paz de Cateau-Cambrésis, la Paz de Cambrai, pero también la Paz de Utrecht. Bueno, la Paz de Utrecht en inicio no va a ser firmada por Austria, ¿vale? Austria va a continuar la guerra, Austria no la va a aceptar. Pero sí que Austria va a perder sus aliados europeos, porque en 1713 en la Paz de Utrecht se retiran, Inglaterra, Portugal, se retiran de la guerra. Una vez que ya no continúe la guerra internacional, la guerra va a seguir en España. Bueno, Cataluña va a ser atacada de forma directa en 1714. Esas tropas de Felipe de Anjou van a tener que tomar Barcelona, van a asediar una de las ciudades de la monarquía hispánica. Y el último territorio de la guerra fue Mallorca, que va a caer en 1715. Bueno, la Paz de Utrecht, vamos a explicarla. La Paz de Utrecht son una serie de varios tratados bilaterales, significa un tratado entre solo dos países, ¿vale? Entonces Inglaterra y España, Portugal y España, Saboya y España,
Bueno, pero que todos juntos, esos tratados todos juntos, darán lugar a la paz de Utrecht. El primero de las paces es la paz que firman Francia y Gran Bretaña, 1713, para que Gran Bretaña se retire de la guerra. Inglaterra va a ser la gran vencedora del conflicto. Si tras la victoria de Westfalia decíamos que la hegemonía europea pasaba de la monarquía hispánica a Francia, tras el reinado de Luis XIV, que había sido el principal rey hegemónico en Europa, ahora quien va a ser la potencia hegemónica tras la paz de Utrecht va a ser Inglaterra. Inglaterra va a conseguir convertirse en la principal potencia económica, colonial y casi militar del mundo. Justo un poquitín antes, en 1707, Inglaterra se había unido con Escocia, formando lo que es el Reino de Gran Bretaña, ¿vale? Entonces ya podemos hablar no solo de Inglaterra, sino de Gran Bretaña. Venga, a ver, ¿qué consigue Gran Bretaña en la paz de Utrecht? Bueno, pues van a conseguir ventajas, en primer lugar, mercantiles, y tenemos que saberlas y tenemos que mencionarlas, ¿vale? Cuando hablemos de la paz de Utrecht decimos, Gran Bretaña, la recién formada Gran Bretaña, consigue ventajas mercantiles, 2 puntos, el asiento de negros. Bueno, el asiento de negros es el derecho que va a tener Gran Bretaña al monopolio para que cualquier esclavo negro sea vendido por ellos en la América española. En inicios durante 30 años, pero en verdad esto se va a ir extendiendo en el tiempo. Gran Bretaña va a conseguir muchísimos beneficios a través del comercio de esclavos. Dinero bastante sucio, si me preguntáis a mí. Bueno, entonces asiento de negros, Reino Unido va a tener, Gran Bretaña, va a tener el monopolio, es decir, son los únicos que tienen derecho a comerciar esclavos en la América española. Segundo, navío de permiso. El navío de permiso es que la monarquía hispánica autoriza al Reino Unido a enviar a América un barco al año de 500 toneladas para que lo que va dentro sea vendido por ellos en América. Es decir, es la primera vez que la monarquía hispánica acepta que una potencia extranjera pueda comerciar en América de forma legal. Eso no significa que no hubiera ocurrido ya antes, que Reino Unido, que Francia, que otras potencias vendieran en América, pero lo hacían de forma ilegal. Ahora es la primera vez que se acepta que se haga de forma legal. Bueno, tanto el asiento de negros como el navío de permiso van a ser concesiones que van a ser utilizadas por el Reino Unido, por Gran Bretaña, para llevar a cabo todavía más contrabando, para camuflar todavía más contrabando en América. Luego, también van a conseguir ventajas territoriales, ya que van a recibir Gibraltar y Menorca. Esto era muy importante para Inglaterra porque así conseguían controlar el mar Mediterráneo. Son Menorca una isla, Gibraltar un estrecho que les permite que su flota controle el mar Mediterráneo. Y luego también van a conseguir Terranova, pero en ese caso se lo cede, es un territorio que pertenecía a Francia, que pues tiene muchos recursos para la pesca y para controlar el norte de América. España, en cambio, si decíamos que Inglaterra es la vencedora, España es la gran perdedora de Utrecht, ya que a cambio de que Felipe V sea aceptado como rey de forma oficial por el resto de países europeos, de territorios europeos, España, solo a cambio de conseguir que Felipe V sea aceptado como rey, va a perder todos los territorios europeos. Sicilia va a pasar a Saboya. Si vamos al mapa de antes, Saboya, que era este territorio colindante con Milán, va a recibir Sicilia. Los Países Bajos, los que quedaban bajo el gobierno de la monarquía hispánica, los que no se habían independizado en Westfalia, van a pasar a Austria, así como Milán, Nápoles y Cerdeña. Recordamos, Milán había sido tomado por Carlos V, después de que Francia renunciara a ello con Francisco I. Nápoles había sido conquistada por la Corona de Aragón antes de los Reyes Católicos, y Cerdeña, que lo mismo, que pertenecía a la Corona de Aragón. Con lo cual Sicilia, Saboya, Países Bajos, Milán, Nápoles y Cerdeña para Austria. Luego,
esto a lo mejor no es necesario que lo mencionemos, pero Austria y Saboya se van a intercambiar más adelante Sicilia por Cerdeña. De manera que Saboya finalmente se va a quedar con Cerdeña y Austria se va a quedar con Nápoles y con Sicilia. Bueno, vemos aquí en verde adquisiciones de Saboya. Bueno, pues finalmente, al principio Sicilia, aunque luego se quedan con Cerdeña. Austria en rojo recibe Milán, recibe los Países Bajos, recibe Cerdeña, recibe Nápoles. Y Gran Bretaña consigue Gibraltar y consigue Menorca. Bueno, otras consecuencias de la paz de Utrecht que ya he mencionado antes. Francia ya no va a ser la potencia hegemónica, sino que va a empezar a ser Inglaterra. Y luego, Utrecht va a significar un cambio en cómo se organizan los países entre ellos en Europa. A ver, tenemos que pensar en cómo había sido la paz de Westfalia. En la paz de Westfalia decíamos, es el inicio de que las paces se firmen de una forma más equitativa, buscando un equilibrio, ¿vale? Es decir, que cuando se firma una paz no quede un país muy por encima de todos los demás, sino que se intenta que haya varios países que más o menos sean equilibrados en el poder. Bueno, pues Utrecht es lo mismo, solo que ya de forma mucho más conseguida. Porque en Utrecht se construye un sistema de países, ¿vale? Va a haber 3 potencias que van a ser más o menos equilibradas en el poder. Esas 3 potencias son Francia, que tiene con Luis XIV, después de Luis XIV, un gran agotamiento, debido a que Luis XIV había sido un rey muy belicoso, que había ejercido su hegemonía europea a través de la guerra constante. Luego tenemos a Austria, que es la que tiene más territorios y más población en Europa, pero que sigue teniendo ese problema que ya veíamos con Carlos V, de que cada territorio tiene su tradición, tiene su lengua, tiene sus leyes, tiene sus instituciones. Y luego tenemos a Inglaterra, que gracias a que tiene la fuerza marítima y de comercio, pues es la más rica y la que realmente es más poderosa de las 3. Bueno, si miramos aquí en el mapa, ¿cómo han quedado las relaciones? Bueno, pues España ha quedado como un territorio aislado, ya no tiene el resto de los territorios europeos y queda aliada con Francia. ¿Vale? España y Francia, por los lazos dinásticos, ahora quedan aliadas. Pensad que antes España estaba aliada con Austria por lazos dinásticos. Bueno, pues en este caso es algo similar, pero con Francia. Francia y Gran Bretaña eran enemigas. Eran potencias que, pues las dos aspiran a tener la hegemonía entre Europa, entonces Francia y Gran Bretaña enemigas. Y por tanto, como España está aliada con Francia, pues también va a enfrentarse a Gran Bretaña, aunque España ya era enemiga de Gran Bretaña previamente. Luego Portugal y España, también enemigas. Portugal va a contar con el apoyo de Gran Bretaña. Luego tenemos que España se va a fijar, sobre todo durante el siglo XVIII, en retomar o recuperar Nápoles. Pensad, Nápoles había sido un territorio que pertenecía a la monarquía hispánica a lo largo de siglos y por tanto cuando España lo pierde, pues al inicio las políticas internacionales se van a dedicar a recuperar Nápoles. Bueno, hemos hablado de la paz de Utrecht, cómo supone que el Reino Unido sea la más beneficiada, cómo es un sistema de equilibrios europeo entre Austria, Reino Unido, Gran Bretaña y Francia. Y hemos hablado también cómo Francia pierde la hegemonía que había tenido después de Westfalia y cuáles son las pérdidas para la monarquía hispánica. Ahora, después de este sistema de Utrecht de 1714, tenemos un nuevo sistema de equilibrios europeos. Ahora, que haya un equilibrio entre ellos no significa que vaya a haber paz, ni mucho menos. Va a haber una rivalidad constante entre los 3 estados que están equilibrados, entre Austria, Reino Unido y Francia. Y se van a ir formando alianzas constantemente que dan lugar a bloques más o menos igualados en el poder. Lo vamos a ir viendo como
A lo mejor los que en inicio eran enemigos para una guerra, en otra guerra, como de repente se enfrentan contra otra potencia, pues ahora van a ser aliados. Pero siempre alianzas en torno a las tres principales potencias. Bueno, este siglo, que es el siglo XVIII, se llama el siglo de las luces. El siglo de las luces porque es el siglo de la Ilustración. Y la Ilustración es el pensamiento, es la corriente de pensamiento que cree, que tiene confianza ciega en la razón como una forma de mejorar la situación en los estados. Y esa razón también va a aplicarse a las guerras. Las guerras ahora van a ser más profesionales. Los ejércitos van a estar mejor organizados, mejor sustentados, van a tener unos suministros más racionalizados. Además, las guerras van a ser menos frecuentes, aunque siga habiendo guerras, son menos frecuentes. Ahora, solo se entra en una guerra si se tiene claro que hay posibilidades reales de victoria. Pensad en esa guerra que, por ejemplo, hacen contra Felipe II los Países Bajos rebeldes frente a Felipe II por la defensa del calvinismo y demás. Eso era una guerra en la que se estaba enfrentando un territorio muy pequeño frente a toda una monarquía hispánica. Ahora las guerras van a darse solo si ahí se cree que hay una posibilidad real de victoria. Y las guerras van a acabar ya no cuando una potencia es derrotada hasta sus últimas consecuencias, sino que ahora, cuando se queda claro que el enemigo es más poderoso que tú, que tiene la superioridad militar, pues aceptas y formas una paz. Esas paces que se van a hacer, además, van a ser más equitativas. Y lo que van a buscar es recomponer el equilibrio. Ahora tú has sido derrotado, tenemos que conseguir un nuevo equilibrio en Europa. Bueno, ahora vamos a hablar de cuáles son los pactos de familia. Si vamos al estándar, permíteme un segundo, si vamos al estándar es la Guerra de Sucesión Española, que acabamos de explicar, el sistema Utrecht, que acabamos de explicar, y ahora vamos a hablar de los pactos de familia. Bueno, los pactos de familia son las paces que se van a firmar entre las dos ramas de los Borbones, la rama española de los Borbones y la rama francesa de los Borbones, por eso son pactos de familia, porque forman parte de la misma familia, para conseguir una alianza militar frente a enemigos normalmente de Francia, pero también de España. Vamos a hablar de diferentes etapas de los pactos de familia. Con Felipe V, ¿vale? Felipe V, 1700-1746, el inicio del gobierno va a ser el revisionismo. Revisionismo significa que quieres revisar las condiciones que se firmaron. ¿Qué condiciones estamos diciendo? Pues las de la paz de Utrecht. Hasta 1730, desde que acabe la Guerra de Sucesión, el interés de la monarquía española, de estos Borbones, de Felipe V, es recuperar las posesiones que se habían perdido en Italia, es decir, revisar el pacto de Utrecht, la paz de Utrecht. Uno de los principales defensores de esta política es Isabel Farnesio, que tenéis aquí, que era la segunda esposa de Felipe V, y que quería que sus hijos fueran reyes. Isabel Farnesio quería que sus hijos fueran reyes, pero claro, ella es la segunda mujer. En el primer matrimonio de Felipe V ya había nacido un niño, un primogénito, que es el que luego será Fernando VI. Por ello, como Isabel Farnesio sabe que sus hijos no van a poder, o lo lógico sería que no vayan a heredar la monarquía hispánica, porque ellos son segundones, ¿no? Son hijos de un segundo matrimonio, pues quiere que sean reyes. ¿Dónde? Pues en Italia. El resultado de ese primer revisionismo va a ser el fracaso total. No lo explicamos, pero va a haber bastantes conflictos en los que España va a intentar atacar a Austria, va a intentar invadir Nápoles y va a ser un fracaso contundente. Después de ese revisionismo, se van a empezar a firmar los primeros pactos de familia. Es decir, España se empieza a meter en la política de alianzas europea. Al inicio, cuando con Felipe V se da esa política revisionista, España estaba participando sola. Se había metido en recuperar los territorios de Italia sola. Y eso no funciona.
En el sistema de Utrecht tienes que meterte en el sistema de alianzas. Te tienes que aliar con uno de esos tres poderes, con Francia, con Inglaterra o con Austria, para conseguir tus intereses. Bueno, pues España se va a aliar con Francia. Pactos de familia. Esos pactos de familia son alianzas para ayudarse y defenderse mutuamente. Bueno, primer pacto de familia, 1733. España va a aceptar unirse a la guerra de sucesión en Polonia, en la cual estaba luchando Francia. Una guerra entre Francia y Austria. Francia y Austria estaban luchando por ver quién sucedía en el trono en Polonia. Francia defendía los intereses de un bando, Austria defendía los intereses de otro bando. Francia y Austria estaban luchando por conseguir que el sucesor en Polonia fuera aquel que era su aliado. Bueno, pues Francia le ofrece a España que les apoye en esa guerra de sucesión polaca. A cambio, si todo funciona bien, España va a conseguir esa ambición que tiene de conseguir territorios en el sur de Italia. Austria, ya sabemos, había heredado los territorios españoles en Italia con la paz de Utrecht. Bueno, pues España lo que va a hacer es invadir Italia, invadir los territorios austriacos en Italia, para así debilitar a Austria, que estaba en guerra con Francia por la guerra de sucesión en Polonia. Y así España va a conseguir el reino de Nápoles y de Sicilia, que era un solo reino. No significa que el reino de Nápoles y Sicilia se incorpore a la monarquía hispánica, sino lo que significa es que quien va a heredar ese reino es uno de los hijos de Isabel Farnesio, ya sabéis, la segunda mujer de Felipe V, que era don Carlos. Este Carlos, ya sabéis, es el Carlos que después va a ser Carlos III de España. Bueno, pues ya tenemos. Primer pacto de familia. España, después de que ese revisionismo hubiera fracasado porque se había metido en los conflictos ella sola, se une a la política internacional europea, se va a meter en la guerra de sucesión polaca, en la cual estaban luchando Francia y Austria. España se une a Francia, invadiendo los territorios italianos de Austria, y a cambio consiguen que Carlos, que era hijo de la reina consorte de España, de Isabel Farnesio, herede el reino de Nápoles y Sicilia. Bueno, en esta diapositiva vemos los matrimonios de Felipe V fueron con María Luisa de Saboya, primer matrimonio, con Isabel Farnesio, segundo matrimonio. Del primer matrimonio va a tener dos hijos, Luis I, que va a ser rey de España, pero solo unos meses, cuando Felipe V abdique en 1724, y luego Fernando VI, que va a ser rey de España, sucediendo a Felipe V. Y de ese segundo matrimonio va a nacer Carlos III, que será rey de Nápoles, y cuando muera Fernando VI, que no tenía descendencia, rey de España. Pero teniendo que abandonar el reino de Nápoles, que lo va a heredar su hijo, Fernando. Vale. Ahora, ese era el primer pacto de familia. España ha conseguido que un hijo del rey de España herede el reino de Nápoles y de Sicilia. Hay un segundo pacto de familia, 1743. En este caso es por la guerra de sucesión de Austria. El primer pacto de familia es por la guerra de sucesión de Polonia. Ahora el conflicto es por ver quién sucede en Austria. De esa guerra en la que se mete España del lado de Francia, España va a conseguir el ducado de Parma, que va a ser heredado por otro de los hijos de Isabel Farnesio. Con lo cual, España, gracias a los dos pactos de familia que hay con Felipe V, consigue que un hijo del rey de España herede el reino de Nápoles y de Sicilia y otro el ducado de Parma. Bueno, es una cierta recuperación de algunos territorios que pues habían pertenecido al área de influencia de la monarquía hispánica, que era Italia. Con Fernando VI la política internacional cambia. Con Fernando VI el interés es la paz, ¿vale? El interés en conseguir la paz. Esto es debido a la neutralidad, es decir, España no se va a meter en más conflictos europeos, se mantiene neutral. Este periodo va a ser utilizado para negociar con Inglaterra, con Portugal y con la Santa Sede, es decir, con el papado,
unas mejores condiciones de relaciones internacionales. El resultado mejor de todos, el gran logro político con Fernando VI, es un concordato de 1753. Bueno, esta palabra concordato es muy importante a partir de ahora en la historia de España. Los concordatos son acuerdos que se firman entre el Papa y un rey. Entre el Papa y un rey. Ese concordato de 1753 lo vamos a estudiar más adelante. Es un ejemplo del regalismo. El regalismo es una política, es un tipo de política en la cual los reyes quieren controlar la iglesia de sus territorios. Eso se llama regalismo. Ahora leemos un texto. Además, gracias a ese periodo de paz, se va a utilizar los esfuerzos económicos, que ya no se tienen que usar en la guerra, para restaurar la potencia naval española, es decir, fabricar nuevos barcos. De manera que se va a conseguir que la flota española sea la tercera más importante de toda Europa. Bueno, vamos a leer este artículo. La fuente es esta, Nueva Tribuna, el autor es Eduardo Montagut. Vamos a leer este texto sobre los concordatos y el regalismo, ¿vale? El marco legal de las relaciones se establece a través de los conocidos como concordatos. ¿Qué son? Los concordatos son acuerdos, convenios o tratados entre la Santa Sede, el Papado, y un Estado, con el propósito de regular sus relaciones en diversas materias, es decir, regular las relaciones entre el Papado y un Estado. Los concordatos pueden realizarse sobre temas generales o sobre cuestiones concretas. Existe una tipología de concordatos en función de diversos criterios: tiempo de duración, autoridades, de temas generales o para cuestiones específicas, etc. Los concordatos no solamente pueden ser firmados con estados católicos, los no confesionales pueden establecerlos por su parte. Durante la época moderna, la firma de concordatos con Roma se inscribe dentro de la política regalista seguida por los austrias, regalismo, el intento de que los reyes controlen la iglesia de sus estados. Pero sobre todo por los Borbones. Es decir, aunque los austrias también son regalistas, los Borbones lo son todavía más. Ya sabéis que los Borbones eran en Francia reyes absolutistas, ya no son solo reyes autoritarios, son absolutistas, más todavía, que desarrollaron un mayor y acusado sentido del absolutismo regio. El regalismo era una doctrina jurídica, surgida a finales del siglo XV en relación con el fortalecimiento de las monarquías, que propugnaba la superioridad de la corona sobre la Iglesia en cualquier ámbito, menos en el de la doctrina. La doctrina significa explicar la religión. Es decir, la corona está por encima de la Iglesia en cualquier cosa, excepto en explicar cómo tienes que tener tu fe, cómo tienes que llevar a cabo tu fe. Uno de los objetivos finales de los monarcas regalistas era constituir una Iglesia nacional sometida a su autoridad, aunque sin romper en lo religioso con el Papa, como se habían hecho los príncipes protestantes. Es decir, los reyes quieren controlar la iglesia de su país, conseguir una iglesia nacional, pero todo ello sin enfadarse con el Papa. Para ello necesitaban el patronato regio, o derecho de la corona, consistente en la potestad de poder nombrar a las dignidades eclesiásticas. Una forma de conseguir controlar la iglesia de tu territorio es conseguir poder nombrar a las dignidades eclesiásticas, nombrar quién manda en la iglesia. Así pones a quien te interese. En Francia se dio un acusado regalismo, conocido como galicanismo, aunque también es cierto que con otras derivaciones como las del conciliarismo, doctrina que consideraba al concilio como una institución que debía estar por encima del Papa, algo que en España no se produjo. El antecedente más inmediato en relación con el patronato regio se encuentra ya en el siglo XV, cuando el Papa Martín V reconoció por el Concordato de Constanza, en 1418, el derecho de Juan II de Castilla a supervisar las elecciones de obispos. Los reyes católicos consiguieron el patronato regio para el Reino de Granada y para los nuevos territorios de ultramar. En 1640 se firmó una concordia, una especie de concordato de menor rango, entre el nuncio papal y el Consejo Real, luego ratificada por Felipe IV y Urbano VII para reformar el poder de la nunciatura que la nunciatura tenía en España y en un momento de difíciles relaciones entre Madrid y Roma, ya que dicho pontífice desarrolló una actividad política pro-francesa en el marco de la Guerra de los 30 años.
Realmente el siglo XVIII sería, con la llegada de los Borbones, la centuria de los concordatos. En 1717 se firmó un acuerdo que ponía fin a las malas relaciones diplomáticas entre Felipe V y el papado a raíz de la Guerra de Sucesión. Por este acuerdo el nuncio regresaría a la corte madrileña, ya que había sido expulsado en 1709 a cambio de una cuantiosa cantidad sobre rentas eclesiásticas durante un quinquenio. En 1737 se firmó un concordato, el primero, realmente reconocido como tal en España, a la vez que tratado de paz tras las campañas bélicas promovidas por Felipe V en Italia. Como estamos viendo, las relaciones entre Felipe V y el Papa no habían sido las mejores. El Papa había estaba en contra de los Borbones como sucesores en la Guerra de Sucesión y estaba en contra de la intervención de Felipe V en Italia con los pactos de familia. Se restablecieron plenamente las relaciones diplomáticas, se limitó el derecho de asilo, excluyendo del mismo a los reos de delitos atroces, se intentó reducir el número de miembros del clero regular en España, además de disminuir algunos privilegios eclesiásticos. Se ponía soluciones al fraude fiscal del clero y se otorgaba un nuevo subsidio para la hacienda real. Pero no se abordó el espinoso asunto del patronato regio universal, que quedaba aplazado, lo que provocó no poca decepción en España, ya que era asunto prioritario de la corona, pero que en Roma no interesaba, evidentemente. Esta insatisfacción motivó que Fernando VI se replanteara las relaciones con la Iglesia y desde un acusado regalismo. En realidad casi se puede considerar que fue una prioridad de su política exterior, caracterizada por el pacifismo. La corona promovió un intenso estudio en los archivos buscando referencias de los derechos reales sobre las dignidades eclesiásticas. Pero no solo preocupaba el patronato regio, también se quería limitar el dinero que salía de España hacia Roma, en plenas reformas hacendísticas encaminadas a conseguir más ingresos. Las negociaciones fueron complejas, largas y llevadas en secreto. Los dos grandes protagonistas de las negociaciones fueron el propio pontífice, Benedicto XIV, docto canonista, y en Madrid Manuel Ventura Figueroa, hábil negociador y conocedor de los entresijos de la curia. Finalmente el concordato se firmó en febrero de 1753, siendo sin lugar a dudas el capítulo más importante de la historia moderna española. Concordato. Más importante. En este concordato se concedía el patronato regio universal sobre toda la Iglesia española. Aquí es donde está lo importante. En el concordato se concede el patronato regio universal sobre toda la Iglesia española. Es decir, ahora el rey elige quiénes mandan dentro de la Iglesia en España. A cambio de ello, la monarquía otorgó unos beneficios económicos a la Iglesia y al pontífice, es decir, se cedió en lo económico para conseguir lo prioritario, control político. La aplicación práctica fue lenta, pero terminó imponiéndose. El concordato estuvo en vigor hasta el concordato firmado casi 100 años después, 1891, ya en época liberal, pero en un contexto político y diplomático muy distinto. Bueno, después de esto, vamos ahora ya con Carlos III. Carlos III, ya sabéis, hermanastro de Fernando VI, 1759-1788, va a firmar un nuevo pacto de familia. Va a volver a una política militar, ¿vale? Mientras que Fernando VI había sido pacifista, Carlos III vuelve a las intervenciones militares dentro de Europa. Pero ahora las guerras ya no van a ser, aunque sean con conflictos europeos, ya no es en Europa, sino que son en guerras coloniales, frente a Inglaterra. Ahora ya el enemigo no es Austria, ahora es Inglaterra. Ello lleva a que Austria, que había sido la rival antes, ahora sea una nueva aliada para Francia y España. Entonces Austria y Francia se alían frente a Inglaterra. Y España, pues que está ahí en medio, por culpa de estar relacionada con los Borbones, se va a aliar con Francia. Bueno, el tercer pacto de familia se firma en 1761 porque Francia y Reino Unido estaban envueltos en una gran guerra, que es la Guerra de los 7 años. La Guerra de los 7 años es, para muchos, la Primera Guerra Mundial. La Primera Guerra Mundial que, pues se da en la historia. Debido a que es una guerra entre Francia y Reino Unido, sobre todo en las colonias. España se mete en 1761 y el problema va a estar en que Francia va a ser derrotada. Con lo cual, en este caso, el tercer pacto de familia no sale bien. España va a tener que ceder la Florida a Inglaterra. Aunque en compensación, Francia le va a entregar a España la Luisiana. Si lo vemos aquí en el mapa, la Florida va a ser entregada a Inglaterra, al Reino Unido. Mientras que
La Luisiana, que es este territorio de aquí, que estaba mucho menos desarrollado en la época, pese a que sea mucho más grande, estaba mucho menos desarrollado, va a pasar a España. ¿Vale? Entonces, la Florida para Inglaterra, a cambio España recibe la Luisiana. Ahora, en 1779, España se va a meter en otro conflicto frente a Inglaterra, aliada de Francia. Este es la Guerra de Independencia de Estados Unidos. Permitidme que os explique muy rápido. La Guerra de los 7 Años supuso para Inglaterra una enorme deuda económica. Esa deuda económica de Inglaterra la van a hacer que la paguen los americanos, la gente de las 13 colonias de América, de estos territorios de aquí. Las 13 colonias van a ver la imposición de esos impuestos como algo que es insultante. Las 13 colonias van a estar en contra de los impuestos que les pone el rey de Inglaterra. Y por ello se van a rebelar. Va a haber una guerra de independencia, una revolución americana, en 1776. Bueno, pues Francia, que era enemiga de Inglaterra, va a apoyar a esos independentistas de Estados Unidos. Y España, por tanto, también se va a meter ahí. Las 13 colonias, los que luego serán los Estados Unidos de América, gracias al apoyo francés y español, van a conseguir derrotar a Inglaterra. Bueno, pues en la paz de esa independencia de Estados Unidos, que se llama la Paz de París, de 1783, España va a recuperar Menorca y Florida. Pero esta guerra, que podría ser un éxito, ¿no? Conseguir apoyar a los Estados Unidos, que vencen a Inglaterra, va a generar bastante incertidumbre para España. ¿Por qué? Pues porque están dando, digamos que están apoyando la independencia de un territorio americano. Si tú apoyas la independencia de un territorio americano, estás dando un ejemplo que no sabes si es el mejor al resto de territorios que tú tienes en América. Es decir, está dando un ejemplo de independencia que puede extenderse al resto de los territorios americanos de España. Bueno, hasta aquí yo creo que dejo la clase por hoy. Ya no os lío más. El próximo día, la próxima semana ya continuamos con el resto.